La última vez que lo vieron estaba sonriendo frente al fuego, y después solo quedó la cámara con la tapa rota. El agua estaba quieta, demasiado quieta para un domingo al amanecer. Una camiseta blanca, aún húmeda, flotaba como un fantasma a la orilla del lago, enredada entre ramas secas y botellas vacías de cerveza. Al fondo, una hielera volcada dejaba escapar lentamente cubos de hielo derretido, como si el tiempo hubiera abandonado el lugar sin decir nada. Una bocina portátil seguía encendida, reproduciendo una lista de reproducción festiva que ahora sonaba absurda, distorsionada por la humedad. Y sobre la arena, aún fresca por la brisa de julio, alguien había escrito con un palo 2 palabras que ya comenzaban a desvanecerse. Nos vemos. Nadie las vio. Nadie supo quién las escribió. Si te interesa esta historia, suscríbete, deja tu like y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. A unos metros, en un banco de madera desgastado, un hombre permanecía sentado con los codos sobre las rodillas y las manos colgando entre ellas, como si no supiera qué hacer con el cuerpo. Llevaba una chaqueta ligera, arrugada, y zapatillas llenas de tierra. El rostro estaba hinchado por la falta de sueño. No lloraba. Solo miraba el agua, una y otra vez. Cada tanto tomaba su celular, lo encendía, revisaba la galería de videos y luego lo dejaba caer sobre el banco con resignación casi mecánica. A su lado, una caja de cigarros vacía y una pequeña cámara GoPro negra cubierta de barro, con la tapa del compartimento de batería ligeramente rota. El lugar parecía hermoso a los ojos de alguien que no supiera nada. Un claro entre árboles altos, un lago pequeño de aguas tranquilas, cantos de aves escondidas y olor a tierra mojada. Pero en cada rincón había señales de algo roto, como si la noche anterior hubiera sido tan intensa que el espacio mismo no lograra volver a la calma. Colillas por todas partes, latas abolladas, un zapato sin su par, y dentro del lago, no muy lejos de la orilla, el reflejo de una luna que ya no estaba. Era domingo 3 de julio de 2022, y aquel era el último lugar donde se había visto a Elías Toledo, 31 años, diseñador gráfico, originario de Cuernavaca, Morelos. En teoría, era una celebración. La última noche con sus amigos antes de casarse. Un ritual sencillo que terminó con más preguntas que respuestas. La policía aún no había llegado. No había denuncia formal. Los 6 amigos que lo acompañaban dormían en sus autos o dispersos entre mantas y bolsas de dormir en el claro del bosque. Todos menos uno. Diego, su mejor amigo desde la preparatoria, el mismo que ahora no podía dejar de mirar el lago, como si esperara que Elías emergiera de pronto, riendo, como una broma pesada. La cámara había estado grabando toda la noche. Era parte del plan. Documentar la despedida, guardar recuerdos para mostrarlos en la boda, un gesto inocente, pero cuando Diego revisó los archivos, encontró algo que no podía explicar. Alguien, no Elías, había apagado la cámara a las 4:27 am, justo después de un corte abrupto en la música y una secuencia de pasos apresurados sobre hojas secas. No había imágenes claras, solo sonidos, ramas partiéndose, respiración agitada, un grito ahogado, y después un silencio espeso, como si incluso el bosque se hubiera detenido a escuchar. Desde entonces Diego no hablaba con nadie, solo repetía lo mismo cuando alguien le preguntaba. No tiene sentido. Él estaba bien, estábamos todos bien, pero la expresión en su rostro decía otra cosa. Algo no estaba bien desde hacía días, no en Elías, sino en él, en su manera de evitar ciertas miradas, en cómo temblaba levemente cada vez que el teléfono sonaba, en cómo sus dedos se cerraban en puños cada vez que alguien pronunciaba la palabra boda. Al amanecer, el resto del grupo comenzó a despertar lentamente, arrastrando los pies, cubriéndose del sol con manos sucias. Uno a uno, notaron la ausencia de Elías. Lo primero fue su mochila, aún apoyada contra el tronco del roble más grande, intacta. Luego sus llaves sobre la hielera. Después su celular, guardado dentro de una bolsa hermética junto a su billetera. Pero no estaba él, y con cada minuto que pasaba, el aire se volvía más denso, como si todos supieran, en silencio, que algo no encajaba. Ese fue el momento en que comenzó el silencio colectivo.
Nadie quería ser el primero en decirlo. Nadie quería pronunciar la palabra desapareció. Era más fácil pensar que Elías había salido a caminar, que estaba en algún rincón del bosque, tomando aire, que había dormido en la camioneta equivocada, que todo era parte de una broma, hasta que Diego, aún con la mirada clavada en el lago, soltó en voz baja. Lo último que grabó no era él. Silencio. Solo el murmullo de una mosca sobre una botella abierta. Solo el viento moviendo una cuerda con faroles de papel, ahora apagados. Solo la cámara, sin batería, con la tapa rota. Ese fue el principio. Cuernavaca en verano tiene un aire espeso, dulzón y cansado. Las bugambilias florecen con violencia en las paredes de concreto. El calor se acumula en los techos de lámina, y cada calle parece arrastrar la pereza de una ciudad que se rehúsa a correr. Allí vivía Elías Toledo desde niño, en una casa de una planta con jardín al frente y ventanas cubiertas con celosías blancas. Su madre, Rosario, aún mantenía el mismo tapete de entrada con la palabra «Bienvenidos» descolorida, como si el tiempo no pasara dentro de esas paredes. A pesar de que ya no vivía con ella, Elías volvía cada domingo. Traía pan dulce, preguntaba por los vecinos, podaba el limonero del fondo y se sentaba en la cocina mientras Rosario cocinaba arroz con pollo. Era su ritual. Pequeños gestos que no parecían importantes hasta que faltaron. Elías tenía 31 años, pero su rostro aún conservaba la ternura de los 20. No usaba barba, solo una ligera sombra que afloraba al final del día. Se vestía sin esfuerzo. Camisetas lisas, pantalones de mezclilla, tenis limpios. Trabajaba desde casa diseñando identidades visuales para pequeñas marcas y pasaba horas encerrado en su estudio, rodeado de bocetos, post-its de colores y velas aromáticas. Nunca había sido de muchos amigos, pero los que tenía eran constantes: Diego, Sara, Julián, el Flaco, Tomás y Lidia. Un grupo formado desde la preparatoria que sobrevivió mudanzas, rupturas, pérdidas y nuevos comienzos. Con ellos compartía cumpleaños, noches de juegos y cada tanto escapadas de fin de semana al bosque, como la planeada para su despedida. A su prometida Jimena la conoció 3 años atrás en un mercado de arte local. Ella vendía cerámica, él diseñaba carteles para los eventos. El primer contacto fue un intercambio de correos, luego un café, después caminatas largas por el centro histórico, charlas sobre el miedo a los domingos vacíos y pronto la decisión de compartir techo. Jimena era reservada, meticulosa, profundamente observadora. Coleccionaba cucharas antiguas y tenía la costumbre de anotar en una libreta los sueños que recordaba al despertar. Elías la amaba por eso, por su silencio cómodo, por su forma de mirarlo sin apuro, por cómo lo escuchaba incluso cuando él no decía nada. La despedida fue idea de Diego. Un fin de semana en el lago, como antes, propuso. Nada extravagante, solo ellos, cervezas, fogata, música y una noche para recordar. Elías dudó. No era de fiestas. Le gustaba la calma, la previsibilidad, pero accedió. Por lealtad, por nostalgia, por esa sensación de cerrar un ciclo con quienes conocían su historia desde el principio. El bosque de Sempoala era un viejo conocido para ellos. Habían acampado allí incontables veces. Sabían qué senderos evitar, dónde encontrar leña seca, qué zona tenía mejor señal. Parecía un plan seguro. El día antes de partir, Elías fue a visitar a Rosario. Le llevó pan de nata y se sentó en la cocina como siempre. Pero esa vez no comió. Solo miró por la ventana con expresión distante. Rosario lo notó. Preguntó si todo iba bien. Él sonrió y dijo: «Claro, ma, solo estoy cansado». Pero sus dedos jugaban con la cuchara como si buscaran otra cosa. Al salir, la abrazó con más fuerza de lo habitual y dejó en la repisa del comedor una fotografía de niño que había encontrado días antes en una caja vieja. Rosario la miró después confundida. Era Elías, con 7 años, junto a Diego, ambos cubiertos de lodo, riendo. Por alguna razón, esa imagen no volvió a su lugar. Rosario la dejó allí, sin saber por qué. Al día siguiente partieron en 2 camionetas con mochilas, cobijas, bocinas, cerveza y la cámara GoPro.
Tomaron la carretera temprano. Reían, cantaban, bromeaban sobre el matrimonio. Elías iba tranquilo. Miraba por la ventana, acariciando un llavero que Jimena le había dado con la inicial de ambos. Al llegar al claro del bosque, lo primero que hicieron fue montar las casas de campaña. Luego vino la comida, el fuego, las historias repetidas, los brindis. Todo parecía en orden, al menos en la superficie. Pero esa noche, mientras todos bebían y bailaban alrededor del fuego, Elías se alejó por unos minutos. Diego lo vio caminar hacia la orilla del lago, solo. Llevaba una linterna pequeña en la mano y su chaqueta abierta. Estuvo ahí, en silencio, mirando el agua. Cuando volvió, tenía la mirada distinta, como si algo hubiera cambiado en esos 10 minutos. Nadie preguntó. Todos siguieron con la música, con los juegos. Solo Diego notó el temblor sutil en sus manos al abrir otra cerveza. Y entonces, la cámara, encendida desde 1900, el inicio, grabando desde un tronco, captando conversaciones, risas, bailes, gestos, una memoria completa de la noche, hasta que dejó de grabar, y Elías ya no estaba. Cuando Diego regresó a casa el domingo por la noche, no tuvo que tocar el claxon. Jimena ya lo esperaba en la banqueta de pie, con el cabello recogido y los ojos abiertos como si no hubiera dormido. Había estado llamando a Elías desde las 11 de la mañana. Primero mensajes cortos, luego audios, finalmente llamadas sin respuesta. ¿Dónde está? Fue lo único que dijo cuando lo vio bajar del auto. Ni un saludo ni un gesto, solo esa pregunta directa, tensa, tan delgada que parecía a punto de romperse. Diego no supo qué responder. Tenía los labios resecos, el cuello manchado de tierra y una expresión ausente. Cargaba la mochila de Elías colgada del hombro. Su propia mochila la había dejado en la cajuela. Al ver eso, Jimena retrocedió un paso, como si ya supiera. Diego bajó la mirada y dijo despacio, «No lo sé». Esa fue la primera vez que esas palabras salieron a la superficie, y desde entonces comenzaron a repetirse como una plegaria sin consuelo. «No lo sé, no lo sé, no lo sé». Esa noche no durmieron. Jimena llamó a Rosario, la madre de Elías, con manos que temblaban. Rosario tardó en entender. Dijo que seguramente era un error, que Elías era puntual, que quizás se había quedado sin señal. «No es así», respondió Jimena, «no es como él». Fueron a la delegación. Eran casi las 3 de la madrugada cuando un agente somnoliento tomó la primera declaración. Les pidieron una fotografía, descripción física, señas particulares. Jimena tenía todo en su celular. Estatura, 1,76 metros. Complexión media, piel clara, un lunar debajo de la clavícula derecha, cicatriz en la ceja izquierda. Llevaba sudadera gris, pantalón de mezclilla y botas de senderismo oscuras. Rosario no decía nada. Solo sostenía la foto que Jimena le mostró, con los labios apretados y los ojos fijos en el fondo de pantalla. Una imagen tomada semanas atrás, en el jardín de la casa materna, con Elías riendo mientras regaba las plantas. La mañana del lunes, la noticia comenzó a correr entre los amigos más cercanos. Algunos pensaron que era una confusión, una resaca prolongada, una broma. Pero a medida que las horas avanzaban sin señales, el tono cambió. Los 6 amigos que habían estado en la despedida fueron citados por la policía. Llegaron juntos, en silencio, sin intercambiar miradas. Vestían ropa informal, olían a humo viejo y a noche sin baño. En las salas de interrogatorio los agentes anotaron con rapidez. La última vez que lo vieron fue alrededor de las 3:30 a.m. Estaba tranquilo, no parecía alterado. Se levantó a orinar, tal vez a caminar, pero en los detalles las versiones divergían. Julián afirmaba haberlo visto dormido en su bolsa. Lidia aseguraba que se quedó un rato escribiendo algo en la arena. Tomás decía que Elías estaba triste, aunque no explicó por qué. Y Diego, que había sido el más cercano, el más observador, dijo poco. Solo mencionó la cámara y dijo que estaba rota, que no había nada útil. El archivo no fue entregado. Mientras tanto, Jimena comenzaba a moverse como si algo interno la guiara. Imprimió decenas de hojas con la foto de Elías. Las recortó a mano una por una en silencio.
Las pegó en postes, en tiendas, en parabrisas de autos. Iba sola. No aceptaba ayuda. Llevaba un morral con cinta adhesiva, marcador permanente y una libreta donde anotaba cada lugar visitado. Cuando alguien le preguntaba si estaba bien, sonreía sin mostrar los dientes y decía: «Estoy ocupada». Rosario hacía lo propio, pero en hospitales, mercados, estaciones. Caminaba con sandalias gastadas y un rosario de madera en la mano. Su ruta era diferente cada día. Siempre preguntaba con la misma frase: «¿Ha visto a mi hijo?». Y siempre, al no obtener respuesta, bajaba la vista y acariciaba el bolsillo donde guardaba su foto plastificada. A veces, al volver a casa, encendía la radio solo para llenar el vacío. A veces hablaba sola, como si Elías pudiera escucharla. La cámara fue revisada en privado por Diego, una y otra vez. Sabía que el archivo estaba intacto. Sabía que la cámara había captado más de lo que debía. A las 4:12 a.m., Elías se aleja del fuego. Camina hacia la orilla con una linterna pequeña. Se sienta. Mira el agua. Luego, alguien, fuera de cuadro, se acerca. Se escucha una conversación tenue, casi susurros. No se entienden las palabras. Hay una risa breve, luego un silencio. La cámara cae. Graba desde el suelo. Botas pasando, ramas moviéndose, una linterna girando. Y después, nada. Un corte. La grabación se detiene a las 4:27, sin que nadie haya tocado la cámara directamente. Diego guardó el archivo en un disco duro, lo nombró con números sin sentido y lo escondió en un cajón. No se lo mostró a nadie, no lo denunció, no lo eliminó, solo lo guardó, como si conservarlo le diera algún control, como si mirar ese video fuera peor que no saber. Desde entonces, cada madrugada despierta y lo ve, solo, con los auriculares puestos, con la luz apagada, como un castigo que eligió para sí mismo. Mientras tanto, el resto del grupo comenzó a fracturarse. Ya no hablaban. Se enviaban mensajes cortos, espaciados, fríos. Cada quien sostenía una versión distinta de lo ocurrido, como si el silencio les protegiera. Lidia comenzó a beber más. Julián se mudó a Guadalajara. El flaco dejó su empleo sin avisar. Tomás se internó en un retiro espiritual. Ninguno volvió a acampar. Ninguno volvió al bosque. Y Jimena, cada noche, dejaba encendida la lámpara del lado derecho de la cama, el lado de Elías. Aunque no lo decía, mantenía su cepillo de dientes en el mismo lugar, su taza favorita lavada, boca abajo, la silla que él usaba intacta. No hablaba de él en pasado, no permitía que nadie dijera era. Para ella, Elías seguía aquí, solo ausente. Nadie entendía cómo un hombre podía desaparecer tan silenciosamente, rodeado de amigos, con todo grabado. Nadie entendía cómo una despedida podía volverse un inicio sin retorno. Solo quedaba la cámara y un archivo que nadie debía ver. La semana siguiente fue como un eco hueco. Los días pasaban, pero nada cambiaba. Las autoridades hicieron búsquedas superficiales en el área del bosque. Un par de patrullas, binomios caninos, drones sobrevolando a baja altura, pero sin una pista concreta, sin testigos ni señales claras de delito. La investigación fue archivándose entre papeles tibios, declaraciones vagas y café recalentado. Jimena comenzó a asistir a las juntas matutinas en la delegación, cuaderno en mano, haciendo preguntas que incomodaban a los oficiales. ¿Por qué no interrogan de nuevo al grupo? ¿Revisaron bien los teléfonos? ¿Alguien buscó en el lago? Pero las respuestas eran siempre las mismas. Estamos trabajando en ello. No tenemos indicios de crimen. Podría tratarse de una desaparición voluntaria. Palabras que solo servían para llenar el espacio entre una negativa y otra. Rosario, por su parte, dejó de ir a la iglesia. Cambió los rezos por caminatas largas al amanecer, siempre con una bolsa de tela colgada al hombro, dentro de la cual guardaba un par de objetos de su hijo, un encendedor azul, una pequeña libreta con dibujos a tinta y una carta que él le había escrito a los 15 años, cuando pensó en irse de casa. Leía esa carta cada noche antes de dormir, no por su contenido, que conocía de memoria, sino por la caligrafía, esa forma inconfundible de unir las letras, la presión sobre el papel, la forma tímida de las mayúsculas. Era su manera de sostenerlo, de no soltarlo del todo.
En el barrio, los vecinos comenzaron a murmurar. Algunos insinuaban que Elías podría haber huido. Tal vez no quería casarse, decían. Otros, en cambio, hablaban de algo más oscuro. Dicen que había tenido problemas con un cliente, que andaba raro últimamente, que se alejaba de todos. Nadie tenía certezas, pero todos tenían una versión. Jimena evitaba los comentarios. Caminaba con paso firme, con gafas oscuras, con el cabello recogido en un moño que él solía soltarle en las noches tranquilas. Su forma de resistir era el orden. Cada objeto en su lugar, cada plato lavado, cada centímetro de su taller organizado. Pero entre esa aparente calma había grietas, pequeños olvidos. Dejar la llave puesta, el gas abierto, un cuaderno dentro del refrigerador. Detalles mínimos que solo ella notaba y que guardaba en silencio. Una tarde, Rosario encontró en el buzón un sobre sin remitente. Dentro había una hoja doblada en 4. No contenía amenazas ni pistas claras, solo una frase escrita con bolígrafo negro. No todo lo que se ve en una despedida es celebración. El trazo era firme, inclinado, con una mancha de tinta al final. Rosario no avisó a nadie. Guardó la hoja entre los papeles de la investigación dentro de una carpeta con la etiqueta «Cosas extrañas». Nunca mencionó el sobre a la policía, ni siquiera a Jimena. Era su forma de proteger, o tal vez de protegerse. Mientras tanto, Diego se sumergía cada vez más en un aislamiento difuso. No respondía a llamadas, no asistía al trabajo. Se le veía a veces en la gasolinera de la salida norte, comprando cigarros y café en lata, siempre con la mirada baja, siempre solo. Llevaba consigo la cámara, aunque ya no la encendía. Su rostro parecía otro, pálido, ojeroso, consumido por una pregunta que no sabía formular. Una noche, fue hasta el departamento de Jimena y dejó una caja en la puerta. Dentro había una sudadera de Elías, la gris con el cuello roto, una libreta de bocetos y una nota sin firma. Perdón, no sé qué más hacer. Jimena abrió la caja con manos lentas. No lloró, no gritó. Solo sacó la sudadera, la dobló con cuidado y la colocó sobre la cama. Luego se sentó a mirar el techo durante horas, con los dedos entrelazados sobre las rodillas. En los medios, la historia comenzaba a desvanecerse. Ya no era noticia. Había otros casos, otras urgencias. Solo una página en Facebook seguía, publicando actualizaciones, fotos, mensajes de apoyo. Rosario respondía a cada comentario con un corazón azul, el color favorito de Elías. Esa fue su pequeña forma de resistir el olvido. Jimena, en cambio, dejó de contestar. Ya no creía en los algoritmos. Solo creía en los silencios, ese que dejaba la taza intacta en la mesa del desayuno, ese que se instalaba en la casa al anochecer, ese que parecía vivir dentro de ella desde que todo comenzó. El bosque, mientras tanto, seguía allí, intacto, imperturbable. Un guardabosques encontró semanas después un cuaderno empapado entre la maleza sin tapas, con las hojas pegadas. No había nombre, pero en una de las páginas, escrita con lápiz, se leía apenas: «Volver no siempre significa regresar». Nadie pudo confirmar si era de Elías, nadie supo siquiera si era reciente. El objeto fue guardado en un cajón de evidencias no clasificadas, sin mayor análisis, una pista más, o solo otra sombra. Así avanzaban los días, lentos, densos, repetitivos, como si el mundo no supiera muy bien qué hacer con una ausencia tan limpia, tan silenciosa, tan perfectamente sin explicación. Era mediados de agosto cuando Rosario decidió abrir finalmente la habitación de Elías. Desde el día en que supo de su desaparición, había mantenido la puerta cerrada, como una cápsula sellada por la espera. Aquel sábado por la mañana, después de barrer el patio y regar las plantas como de costumbre, subió lentamente las escaleras con el llavero en la mano, deteniéndose frente a la puerta blanca. La abrió sin ruido. Dentro, el aire tenía un olor leve a colonia, mezclado con polvo y papel envejecido. Todo estaba tal como él lo había dejado semanas atrás. La cama hecha, la lámpara de escritorio encendida, un vaso con agua medio lleno sobre el buró. En el armario, camisas cuidadosamente colgadas por color. En el escritorio, su libreta de trabajo,
un par de lápices bien afilados y una carta doblada con su nombre escrito a mano. Mamá. Rosario no tocó nada. Solo se sentó al borde de la cama y se quedó mirando el espacio, intentando memorizar cada detalle, como si al hacerlo pudiera atrapar el tiempo. No abrió la carta. Ya la conocía. Era un gesto que Elías tenía desde niño. Dejar pequeñas notas con frases cortas, a veces para disculparse, a veces para compartir un pensamiento. Aquella decía: gracias por siempre dejar la luz encendida. Un gesto mínimo, que ahora pesaba más que todo. Desde entonces, Rosario adoptó un nuevo ritual. Cada mañana abría la puerta, ventilaba la habitación, encendía la lámpara y limpiaba el polvo de los objetos con un paño húmedo. Hacía la cama sin arrugar las sábanas, como si alguien pudiera volver en cualquier momento a ocuparla. En las noches dejaba la luz encendida, no por costumbre, sino como acto de fe, como una señal por si Elías decidía volver. Mientras tanto, Jimena encontró entre sus cosas una carpeta de proyectos antiguos de Elías. Allí, entre logotipos, bocetos y frases tachadas, halló algo que no recordaba haber visto antes. Una serie de ilustraciones tituladas Los que se van. Eran dibujos a tinta, con figuras humanas caminando hacia horizontes desdibujados, siempre de espaldas, siempre en soledad. Algunos estaban fechados un año atrás, otros meses antes de la desaparición. Jimena los examinó uno por uno, intentando descifrar si eran solo ejercicios artísticos o mensajes cifrados, pero no había palabras, solo trazos precisos, líneas limpias, sombras que se fundían con el vacío. La policía, entretanto, comenzó a replegarse. Habían agotado los protocolos, las entrevistas, los rastreos. Sin cuerpo, sin testigos, sin nuevas pistas, el caso pasó a la categoría de desaparecido sin indicios de delito. Un archivo más, un nombre más, una estadística más. Jimena recibió la notificación por correo. Rosario, por llamada. Ninguna de las dos reaccionó. Solo se miraron una semana después, en la cocina de Rosario, sin saber qué decir. Jimena sacó 2 tazas, sirvió café, y juntas tomaron el líquido amargo sin azúcar, en absoluto silencio. El único que no aceptaba esa clausura era Diego. Cada noche volvía a mirar el video. Había creado una rutina compulsiva: cerrar las cortinas, apagar las luces, poner los auriculares y presionar play. Detenía la imagen en el segundo exacto en que Elías se aleja del fuego. Ampliaba el cuadro, buscaba reflejos, escuchaba los susurros. Había conseguido software para limpiar audio, programas de edición, incluso un micrófono externo para amplificar ruidos de fondo. Nada servía. El archivo era claro en su ambigüedad. Se veía, pero no se entendía. Se escuchaba, pero no decía nada. Era como un espejo sucio. Devolvía una forma, pero no un rostro. Una noche, al revisar por enésima vez la grabación, notó algo diferente. Una figura borrosa, apenas visible al fondo, cerca del bosque. No era Elías. No era ninguno del grupo. Era alguien más, de pie, observando. La imagen duraba apenas 2 segundos, pero estaba allí. Diego pausó, retrocedió, amplió. El rostro no era reconocible. La silueta era delgada, inmóvil, como un testigo que nunca fue contado, como una sombra que no debía estar. Sintió un vértigo repentino. Quiso llamar a alguien, pero no lo hizo. Guardó el archivo en otro nombre, lo encriptó, lo volvió a esconder. Esa fue la noche en que comenzó a preguntarse si había visto algo más de lo que su memoria le permitía aceptar, y ese fue el momento exacto en que el silencio se volvió demasiado pesado para llevarlo solo. Esa noche Diego salió a caminar por primera vez en semanas. Eran más de las 2 de la madrugada cuando cruzó la avenida central, sin rumbo, sin dirección. Llevaba una sudadera con capucha, pantalones deportivos y los zapatos llenos de polvo. Caminó hasta llegar al parque, donde solían jugar fútbol en la adolescencia. Se sentó en el columpio más alejado y encendió un cigarro. Hacía frío. Un viento seco movía las hojas caídas en espiral. Recordó la última vez que Elías estuvo allí. Habían discutido por una tontería, un cambio de diseño en un cartel.
Diego quería que fuera más llamativo. Elías prefería la sobriedad. No todo tiene que gritar para ser visto, dijo entonces. Esa frase le regresó de golpe, como una bofetada suave. No todo tiene que gritar. Tal vez por eso nadie oyó nada. Al volver a casa, encontró en la puerta un sobre blanco, sin nombre. Dentro, una hoja pequeña con una sola pregunta escrita a mano. ¿Qué olvidaste contar? No reconoció la letra. No había huellas visibles. Miró hacia los lados, hacia la calle vacía. Guardó la nota en el bolsillo y no durmió. Pasó la madrugada frente a la cámara, pero no la encendió. Solo la sostuvo, como si pesara más que antes. Y por primera vez, pensó en hablar. No lo hizo esa noche, pero algo en él comenzó a ceder, como si el muro de negación que lo protegía comenzara a agrietarse. Y en esas grietas, lo que salía no era memoria, era culpa. Durante los primeros días de septiembre, Ximena comenzó a recibir mensajes anónimos en su celular. No eran amenazas, ni insultos, ni intentos de extorsión. Eran frases sueltas, crípticas, casi literarias. Una por día, siempre a las 6:17 de la mañana. La orilla no siempre termina en agua. Algunas despedidas no se dicen en voz alta. Mira lo que falta, no lo que sobra. Al principio creyó que se trataba de una broma, de alguien jugando con su dolor. Luego pensó en los amigos de Elías, en alguien del grupo, en un arrepentido. Pero al tercer mensaje comprendió que no. Era un error. Cambió el número. Silenció las notificaciones. Fue a la compañía telefónica. Habló con la policía. Bloquee el número y evite responder, le dijeron. Nada más. Pero para Ximena, cada mensaje era como una aguja. Y su cuerpo, ya lleno de punzadas, no podía soportar más preguntas sin voz. Fue entonces cuando decidió reordenar todo lo que tenía de Elías. Sacó las cajas que había guardado en el altillo. Notas, recibos, objetos personales. Cada pieza fue colocada sobre el suelo del 1900 taller, en una especie de mapa emocional. Un boleto de cine con doblez en la esquina inferior, un papel con su letra que decía «No olvides el paraguas», una receta garabateada en un cartón de huevo. Todo parecía insignificante, y sin embargo, cada fragmento traía un eco. En el fondo de una caja pequeña encontró un cuaderno negro, sin título, con tapas duras. Dentro había listas de palabras, algunas tachadas, otras con signos de interrogación. Puerta, silencio, lluvia, cuchara, sombra, azul, fuego. No era poesía ni diario. Parecía más bien un registro privado, simbólico, como si Elías intentara armar un diccionario propio. Ximena no entendía su lógica, pero guardó el cuaderno cerca. Por primera vez sintió que lo que buscaba no era una pista externa. Era una clave que ya estaba allí, escondida en su lenguaje. Ese mismo mes, Rosario encontró en la parte trasera de un cajón una pequeña grabadora de voz. Era vieja, de pilas AA, con una funda de tela bordada con las iniciales ET al. Encenderla, descubrió una única grabación. Dudó unos segundos. Luego presionó play. La voz de Elías llenó el cuarto, baja y clara. Si alguna vez dejo de estar, acuérdate de este ruido. Luego, el sonido de lluvia sobre lámina. Un murmullo largo, pausado, como de madrugada. No había más. Rosario escuchó la grabación 3 veces, después 5, luego todas las noches. Dormía con la grabadora bajo la almohada, como si ese sonido, aunque grabado, pudiera protegerla, como si esa voz le permitiera sostenerse en la orilla de un abismo que no terminaba de tragarla. La policía había reducido su actividad. Las reuniones semanales dejaron de ocurrir. Las llamadas se volvieron esporádicas. En los papeles, Elías era uno más, sin pistas, sin sospechosos, sin conclusiones. Los medios también se retiraron. Las publicaciones dejaron de recibir comentarios. Los amigos que habían estado en la despedida casi no se hablaban. El grupo de WhatsApp fue silenciado por todos. Diego no escribía desde hacía semanas. Lidia había abandonado la ciudad. Julián no respondía. Tomás evitaba cualquier pregunta. Cada uno había tomado un camino distinto, pero todos llevaban una sombra parecida. Ximena, sola en su búsqueda, comenzó a frecuentar el bosque.
Iba sin avisar a nadie. Tomaba el primer autobús del día y caminaba durante horas entre los senderos. No hablaba con los guardabosques, no hacía preguntas, solo caminaba. En una de esas visitas, llevó consigo una figura pequeña de cerámica, la primera que Elías le ayudó a moldear, y la enterró bajo una piedra cerca del claro donde acamparon. Fue un gesto silencioso. No lo fotografió, no lo contó, solo lo hizo, con las manos firmes y los ojos secos. Se sentó junto al lago y permaneció allí todo el día, observando cómo la luz cambiaba el color del agua, cómo las hojas caían sin hacer ruido. Regresó al atardecer, sin decir una palabra. Una semana después, alguien compartió en un grupo de Facebook una fotografía tomada en una carretera secundaria entre Amecameca y Cuernavaca. En la imagen, un hombre caminaba solo, con mochila al hombro, sudadera gris y gorra negra. La cara no era visible. El mensaje decía: «Podría ser Elías Toledo, lo vi hace 2 días». Rosario fue la primera en responder. Jimena no dijo nada, pero descargó la imagen, la amplió, la observó durante horas. Había algo en la postura, en la forma de caminar, pero también algo que no coincidía, un leve encorvamiento, una rigidez en el paso. Lo mostró a un par de amigos. Nadie pudo confirmarlo. A los pocos días, la publicación fue eliminada. Diego también vio la imagen, no comentó, no compartió, no respondió, pero esa noche volvió al archivo, esta vez deteniéndose en el segundo exacto en que Elías se aleja del fuego, cuadro por cuadro. En un momento fugaz, Elías gira levemente la cabeza, no mira a la cámara, mira a alguien más, sonríe, una sonrisa breve, serena, como quien ya tomó una decisión. Luego baja la mirada y desaparece entre las sombras. Diego pausó la imagen, ampliada, distorsionada, borrosa, y sin embargo esa expresión le resultaba clara. No era miedo, no era tristeza, era certeza, como si, en algún nivel, Elías supiera que esa era su última imagen. Por primera vez desde la desaparición, Diego lloró, no de forma explosiva, no con gritos ni sollozos. Lloró en silencio, con los ojos fijos en la pantalla, con la cámara apagada, con las manos temblorosas sobre las piernas. Fue un llanto seco, denso, sin sonido, como si por fin entendiera que la verdad no está en lo que se ve, sino en lo que nadie quiso mirar. Y en ese momento supo que tenía que hablar. La conversación ocurrió en una cafetería discreta, en la esquina de una plaza sin nombre. Era martes, mediados de septiembre. Jimena lo había citado después de recibir un mensaje inesperado. «Necesito contarte algo. Solo a ti». Diego llegó 15 minutos antes. Estaba pálido, con las ojeras más marcadas que nunca. Llevaba una libreta negra bajo el brazo y el celular apagado. No pidió nada. Se sentó en la mesa más alejada de la puerta, de espaldas a las ventanas, y se quedó mirando sus propias manos hasta que Jimena llegó. Ella entró sin prisa, con una carpeta de papeles bajo el brazo y una bufanda gris que no se quitó, a pesar del calor. No se saludaron, no se abrazaron, solo se miraron, y luego se sentaron en silencio. Diego habló primero. Su voz era baja, ronca, como si viniera de muy lejos. «El archivo no está dañado», dijo. Jimena no respondió, no lo interrumpió, solo esperó. «Lo vi, lo he visto muchas veces. Hay cosas que no dije, cosas que no quise ver». Sacó la libreta, la abrió con torpeza y mostró una serie de anotaciones hechas a mano. Horas, marcas de tiempo, descripciones vagas. Luego, una lista de palabras. Algunas estaban subrayadas: sombra, pasos, linterna, mirada. Jimena tomó la libreta, la revisó despacio, sin saltarse una sola línea. Al final, preguntó: «¿Y qué viste realmente?». Diego tragó saliva. Miró la mesa. Vi que Elías sabía que era su final, no por miedo, por decisión. El silencio que siguió fue largo. En la cafetería sonaba una canción antigua, de fondo, una melodía que no reconocían, pero que acompañaba el momento como un ruido de fondo que no se puede evitar. Jimena respiró hondo. Luego abrió su carpeta. Dentro había copias de los mensajes anónimos que había recibido. Se los mostró. Diego los leyó uno a uno. Al llegar al último, sus dedos comenzaron a temblar. «Este mensaje lo escribí yo»,
Pero no lo envié. Lo tenía guardado. ¿Cómo lo recibiste? Jimena lo miró fijamente. Eso es lo que quiero saber. En ese momento, supieron que alguien más estaba interviniendo. Alguien que conocía los detalles, que tenía acceso a sus pensamientos, a sus temores. Alguien que tal vez estuvo allí esa noche, pero nunca fue contado. Diego mencionó la figura borrosa en el video. Mostró una captura impresa, ampliada, aunque la imagen era casi un manchón. No era del grupo, aseguró. No estaba con nosotros. Y sin embargo, aparece en dos momentos diferentes. Jimena guardó la imagen sin decir palabra. Luego pidió un café. Diego no quiso nada. Tenía la garganta cerrada. Esa noche Jimena no volvió a casa. Se quedó en un hotel del centro, sola, con las persianas cerradas. Escribió durante horas en su libreta de sueños, aunque no hablaba de sueños. Hablaba de gestos, el modo en que Elías cerraba los ojos cuando escuchaba música, la forma en que sostenía el lápiz con 3 dedos, la costumbre de poner los zapatos perfectamente paralelos antes de dormir. Pequeñas obsesiones que ahora parecían códigos, mapas internos, maneras silenciosas de despedirse. Diego, por su parte, volvió a casa y decidió hacer algo que no había hecho en meses. Habló con Rosario. Llamó desde un teléfono público. Le pidió 5 minutos. Rosario lo escuchó en silencio. No lo interrumpió. No hizo preguntas. Solo dijo, «Ven mañana». Esa noche, Diego imprimió todo lo que tenía. Capturas de pantalla, transcripciones, anotaciones. Cargó la cámara, formateó una memoria nueva y por primera vez pensó en entregar todo, sin edición, sin filtros, sin miedo. A la mañana siguiente, se presentó en la casa de Rosario con una mochila ligera. Ella lo recibió con un abrazo que no fue consuelo, sino confirmación. Lo hizo pasar a la cocina. Le sirvió café en la taza que siempre usaba Elías. Se sentaron frente a frente. Diego colocó la cámara sobre la mesa. Lo que pasó esa noche no fue lo que todos creemos. Rosario asintió. Ya lo sé, no por lo que vi, por lo que siento. Diego respiró hondo. Luego presionó el botón de reproducción. El video comenzó como todos. Música, risas, fuego, el grupo reunido, Elías sonriendo. Luego la caminata hacia el lago, la figura borrosa, el momento en que gira la cabeza y sonríe hacia alguien, el corte. Rosario no dijo nada durante la reproducción, no parpadeó, no bebió su café. Al finalizar, tomó la cámara con delicadeza, la apagó y la guardó en un cajón. «Gracias por traerlo de vuelta». «Así», dijo. Esa misma tarde, Rosario visitó a Jimena. Le entregó una caja de madera. Dentro había papeles, dibujos, objetos personales de Elías, pero también un sobre cerrado con su nombre. Jimena lo abrió sola, en su taller. Dentro había una carta breve. «Si un día me voy, no pienses que fue por huir. Fue por quedarme con lo que no supe soltar». No decía más, pero no hacía falta. Y así, en ese gesto final, Jimena entendió que quizás Elías nunca desapareció del todo. Simplemente decidió dejar de estar a la vista. El cambio no fue inmediato. Nadie salió corriendo con una verdad bajo el brazo, ni hubo titulares de prensa, ni arrestos. Pero algo se aflojó, como si al abrirse una rendija en el muro del silencio, la respiración de todos pudiera circular de nuevo. Rosario volvió a caminar por las mañanas, pero esta vez con pasos menos arrastrados. Jimena dejó de recibir mensajes anónimos. Diego ya no necesitaba revisar el video cada noche. Lo había guardado en una caja, junto a la libreta negra, la sudadera gris y el sobre con la captura de pantalla. Lo selló todo con cinta adhesiva y escribió encima: «El día que no quisimos mirar». Una mañana, Rosario decidió limpiar el estudio de Elías. Lo hizo en silencio, sin anunciarlo. Comenzó por los estantes. Papeles acumulados, dibujos inconclusos, sobres con bocetos de trabajos que nunca entregó. En uno de los cajones encontró una nota escrita a lápiz, arrugada, como si hubiese sido desechada y luego rescatada. Decía: «Me estoy volviendo invisible poco a poco y nadie lo nota». Rosario se sentó en el suelo con esa hoja entre las manos. No lloró, no gritó. Solo la dobló con cuidado y la colocó dentro de su bolsillo,
junto a su rosario de madera. Luego, sin mirar atrás, apagó la luz del cuarto y cerró la puerta con llave. Ximena comenzó a construir una nueva pieza. No era una taza, ni un jarrón, ni una figura decorativa. Era algo más abstracto, una estructura incompleta, hecha con pedazos de barro roto, arcilla quemada, trozos de vidrio encontrados en la calle. La llamó lo que queda cuando se va. Nadie entendía bien qué era, pero quienes la veían en su taller no podían dejar de mirarla. Tenía algo inquietante, como una presencia que no se explicaba, pero que llenaba el espacio. Ximena no hablaba de ella, solo la modelaba cada día, como si al tocarla pudiera decir lo que las palabras no alcanzaban. Mientras tanto, Diego comenzó a visitar a Rosario cada viernes. Se sentaban en la cocina, tomaban café y hablaban de cosas pequeñas, el clima, las noticias, el gato que merodeaba por el tejado, nunca del video, nunca de esa noche. Pero en cada conversación había un espacio reservado a Elías, no por lo que fue, por lo que seguía siendo en sus gestos, en sus ausencias, en ese modo de estar sin estar. Diego había dejado de buscar respuestas, ahora solo trataba de entender las preguntas. La policía no cerró oficialmente el caso, pero ya nadie lo investigaba. El expediente dormía en una carpeta de cartón, en un estante gris con una etiqueta escrita a mano. Toledo Elías, no localizado. Ximena fue una vez más a la comisaría, no para pedir avances, sino para entregar una carta, una declaración personal. No acusaba a nadie, no explicaba nada, solo decía: a veces lo más violento no es desaparecer, es no ser escuchado antes. El agente que la recibió no supo qué hacer con la hoja. La colocó en el mismo expediente, sin leerla. Días después, Rosario encontró en el buzón una carta sin remitente. Era una hoja doblada, escrita con letra clara. Decía: lo vi irse, pero no sabía que era su última vez. Firmado: uno de ellos. Nadie supo quién la envió. Ninguna de las firmas coincidía con los amigos de Elías. Pero Rosario no buscó respuestas. Solo la leyó una vez, la guardó junto a las demás cosas, y dejó la lámpara del cuarto encendida esa noche, como siempre. Y entonces ocurrió algo inesperado. Ximena recibió una llamada de un número oculto. Al contestar, una voz de mujer, pausada, le dijo: yo también perdí a alguien así, y sé lo que duele no tener final. Luego colgó. No volvió a llamar. Ximena no reconoció la voz. No supo si era una confusión o una confesión velada, pero esa frase quedó rebotando en su mente por días, porque era verdad. Lo que más dolía no era el vacío, era la falta de cierre, la imposibilidad de decir adiós cuando no hay cuerpo, ni certeza, ni última palabra. Rosario, en su ritual silencioso, comenzó a dejar una taza de café sobre la mesa del comedor cada mañana. La llenaba hasta la mitad, como lo hacía cuando Elías tenía prisa. No le ponía azúcar, no la tocaba, la dejaba allí, enfriarse lentamente, como símbolo de lo que aún esperaba. Era su manera de resistir sin dramatismo, de sostener la presencia en lo cotidiano, de seguir preguntando sin hablar. Diego, por su parte, dejó de trabajar como diseñador. Se matriculó en un curso de fotografía analógica. Comenzó a tomar imágenes de objetos abandonados, zapatos solos en la calle, ventanas rotas, paraguas, oxidados. Su primera exposición se tituló Lo que quedó fuera del cuadro. Una de las fotografías mostraba una mochila azul entre arbustos. No era la de Elías, pero lo parecía. Nadie lo preguntó, nadie lo dijo, pero todos lo supieron. Y así, sin resolución, sin justicia, sin verdad completa, la historia de Elías dejó de ser un caso y se volvió una presencia, un símbolo, un eco, una pregunta abierta en la vida de quienes lo amaban. El tiempo no se detuvo, pero tampoco avanzó del todo. Octubre. Llegó sin respuestas nuevas, sin giros evidentes, sin clausura. Las rutinas siguieron, pero algo en ellas ya no encajaba. Rosario volvió a su jardín, a podar el limonero, a regar las bugambilias, pero ahora lo hacía sin música. El pequeño radio que antes llevaba a todas partes permanecía apagado sobre la repisa, cubierto por una fina capa de polvo. Cada hoja que caía era recogida con paciencia, como si fuera parte de un rito más profundo
que el simple cuidado de las plantas. Una mañana, mientras limpiaba el patio, vio pasar a un joven con una mochila al hombro y el mismo andar apurado que tenía Elías cuando salía tarde al trabajo. Rosario se quedó quieta, con la escoba suspendida en el aire, hasta que el muchacho se perdió en la esquina. No dijo nada, solo respiró hondo y siguió barriendo. Jimena, por su parte, transformó su taller en un espacio más desnudo. No dejó de trabajar, pero redujo todo a lo esencial. Pintó las paredes de blanco, retiró los adornos, cubrió con sábanas algunas estanterías y dejó sobre la mesa central únicamente una figura de cerámica inacabada. Era una pieza de formas abstractas, construida con fragmentos, barro agrietado, restos de vidrio, metal oxidado. La había titulado Lo que queda cuando se va. No la vendía, no la tocaba, solo la observaba cada día, como si en su imperfección pudiera reconocer algo que el lenguaje no podía nombrar. Un miércoles por la mañana, mientras ordenaba papeles en un cajón antiguo, Jimena encontró una libreta verde que no recordaba. Estaba medio vacía, escrita con letra minúscula, y contenía frases breves. Los ruidos también se heredan. No todos los adioses tienen forma de palabra. A veces no se huye, solo se deja de empujar. También había fechas, símbolos, dibujos geométricos, fragmentos de canciones. Era como un mapa interior, incompleto y secreto. Algo que Elías había escrito para sí mismo, o tal vez para alguien que aún no entendía cómo leerlo. Jimena leyó cada página como quien descifra un idioma olvidado. Luego cerró la libreta y la guardó en su bolso, con un cuidado que no era solo físico. Esa misma tarde decidió volver al lago. Lo hizo sin avisar como todas las veces anteriores, pero esta vez llevó una caja de madera en el asiento del copiloto. Dentro, pequeños objetos personales de Elías, una navaja, una foto de infancia, una pulsera de hilo, una hoja seca entre las páginas de un libro. Al llegar, el claro estaba vacío, el cielo nublado, el lago inmóvil. Jimena descendió del auto. Caminó con paso firme y se arrodilló junto al agua. Abrió la caja y uno a uno fue dejando los objetos sobre la orilla. Luego los cubrió con piedras pequeñas, formando una especie de círculo irregular. No rezó, no habló, solo se quedó allí, con la respiración lenta y las manos sobre las rodillas. Cuando comenzó a oscurecer, se levantó, limpió sus palmas con un pañuelo y se fue sin mirar atrás. Mientras tanto, Diego seguía grabando audios cada noche. Ya no hablaba de lo ocurrido. Ahora registraba sensaciones. Hoy soñé que caminábamos por un túnel y él llevaba una linterna. Hoy me dolió la nuca sin razón. Hoy no pensé en él hasta las 6 de la tarde. Guardaba cada archivo con fecha y hora. A veces los volvía a escuchar, a veces no. Era una manera de medir el paso del tiempo sin depender del calendario. Una forma de marcar los días sin necesidad de decirlos en voz alta. Una noche, mientras escuchaba uno de esos audios, recordó una caminata con Elías, años atrás. Hablaban sobre la muerte, sobre el peso del cansancio. Lo que me da miedo no es morir, había dicho Elías. Es que nadie entienda por qué dejé de insistir. Diego no había registrado esa frase entonces. Solo ahora, con todo lo que sabía, la entendía. Se levantó, buscó una hoja, la escribió en mayúsculas y la pegó en su pared. Esa noche no grabó. Esa noche durmió con la luz encendida. Rosario también tuvo un hallazgo. Doblaba ropa cuando encontró en el bolsillo de una camisa una servilleta arrugada con la letra de su hijo. Decía, no sé si llegaré, pero voy. No tenía fecha, no tenía contexto, solo esa línea. La guardó en su monedero, junto a una estampita del Sagrado Corazón, y desde entonces, cada vez que salía, la tocaba con los dedos antes de cruzar la puerta. En el barrio el caso de Elías ya no era tema. La gente lo mencionaba solo cuando pasaba frente a los carteles descoloridos que aún colgaban en algunos postes. Nadie los quitaba, nadie los renovaba, pero seguían allí, como parte del paisaje, como si ese rostro sereno y esa sonrisa leve formaran ya parte del mobiliario emocional de la ciudad. Una vecina de Rosario, al verla una mañana, le dijo, «Yo sueño con él a veces, siempre camina de espaldas».
Rosario no preguntó más, solo asintió. Jimena recibió una carta anónima por debajo de la puerta. Dentro, una sola línea. A veces, quedarse también es una forma de irse. No tenía firma, no tenía huellas, pero la reconoció. Era una frase que Elías había dicho una vez, mientras lavaban los platos después de una cena. Guardó la hoja en la libreta verde, y por primera vez sintió que algo dentro de ella empezaba a soltarse, y así, con gestos mínimos, con objetos enterrados y frases olvidadas, los que quedaron fueron encontrando formas de seguir, no para cerrar el capítulo, sino para convivir con él. La mañana del 5 de noviembre trajo un aire distinto. No era el clima. El cielo seguía nublado, con esa luz pálida que no termina de despertar, sino algo en la forma en que el barrio respiraba. Rosario, como siempre, salió a regar el jardín a las 7, pero ese día se detuvo al ver algo en el portón. No era una carta, ni un objeto. Era un sobre manila, delgado, sin remitente, sujeto con cinta a la reja metálica. Lo retiró con cuidado, lo llevó adentro. No lo abrió de inmediato. Lo dejó sobre la mesa del comedor mientras preparaba café, como si ese acto cotidiano pudiera darle contexto a lo desconocido. Solo cuando la casa se llenó del aroma familiar del grano tostado, Rosario se sentó, tomó una tijera pequeña y cortó el borde del sobre. Dentro había una hoja impresa y una memoria USB. La hoja decía solo una frase. A veces las respuestas no son para entender, son para sentir. La letra era limpia, neutra, probablemente generada por computadora. Rosario colocó el papel sobre la mesa. Observó la memoria en la palma de su mano durante un largo minuto. Luego se levantó, fue al estudio de Elías, encendió la computadora que no se usaba desde julio y esperó. Cuando la pantalla se iluminó, insertó el dispositivo. Dentro, un único archivo, fragmento Tuntomov. El video comenzó con estática, luego un plano fijo del lago al amanecer. No era de la noche de la despedida, era otro momento, otra luz, otro ángulo. Se escuchaba el viento, el crujir de ramas y algo más, una respiración entrecortada. La cámara se movía ligeramente, como si alguien la sostuviera en las manos sin saber exactamente qué grabar. Luego, una voz. No se entendía del todo. No era un diálogo. Eran palabras sueltas, casi un rezo. Estoy aquí, no me busquen así. No quiero ser encontrado de esa manera. Rosario se llevó la mano al pecho. La voz era de Elías, sin duda, pero sonaba distinta, más lenta, más baja, como si hablara desde otro lugar. Luego el video se oscurecía y terminaba. Rosario no gritó, no llamó a nadie. Solo retiró la memoria, la colocó dentro de una caja metálica y la guardó en la alacena donde solía guardar las cosas frágiles. Esa tarde, cuando Jimena la visitó, no dijo nada del video. Solo la abrazó con más fuerza que de costumbre y le preparó café en la taza preferida de Elías, esa con la grieta en el borde que él se negaba a tirar. Jimena lo notó, pero no preguntó. Algo en el gesto le bastó. Ese mismo día, Diego recibió una notificación extraña en su correo electrónico. Una cuenta antigua, que casi no usaba, le informaba que alguien había intentado ingresar desde una ubicación remota. Ignoró el mensaje al principio, pero al revisarlo mejor, notó que el intento provenía de un cibercafé en Amecameca, el mismo lugar donde, meses atrás, alguien había subido la foto del supuesto avistamiento de Elías en la carretera. Diego se quedó mirando la pantalla durante largo rato. Luego abrió un nuevo documento. Escribió una línea. Quizás hay cosas que solo deben ser vistas una vez. Y cerró la computadora. Esa noche, Jimena soñó con Elías por primera vez desde su desaparición. Estaban en su taller, pero no hablaban. Él modelaba arcilla en 1900. Silencio, con los dedos cubiertos de barro mientras ella barría el piso. Al despertar no sintió tristeza ni alivio, solo una extraña calma, como si, de algún modo, esa imagen dijera más que cualquier explicación. En los días siguientes, Rosario retomó una costumbre antigua: sentarse al atardecer en la entrada de la casa con un vaso de agua y una manta sobre las piernas. Saludaba a los vecinos con un gesto leve. No hablaba mucho, pero su presencia era constante, un ancla, una señal, alguien.
Nadie supo quién. Comenzó a dejar pequeñas flores en la reja de la casa, una por semana. Siempre la misma especie, bugambilia blanca. Rosario no las quitaba, las dejaba secar al sol hasta que el viento las llevaba. Diego, por su parte, decidió finalmente cerrar su estudio de diseño. No por fracaso, sino por transformación. Abrió un nuevo espacio, pequeño, silencioso, sin cartel. Allí ofrecía talleres de observación visual. Enseñaba a personas a mirar el mundo sin cámaras, sin pantallas, solo con papel, lápiz y tiempo. No es arte, decía a quienes preguntaban. Es práctica para ver lo que solemos ignorar. En una pared colgó una sola imagen, una piedra redonda sobre tierra húmeda, sin firma, sin pie de foto. Jimena comenzó a trabajar en una exposición, la llamó Presencias. No incluía fotografías ni nombres, solo objetos suspendidos en vitrinas, un anillo de cobre, una taza sin asa, una carta sin firma, una linterna apagada. Cada pieza venía acompañada por una frase escrita a mano. A veces la ausencia es más exacta que la memoria. No estamos donde nos buscan. Nada desaparece si alguien lo sigue nombrando. La exposición recibió pocos visitantes, pero los que iban se quedaban mucho tiempo. Y así, mientras el mundo seguía su curso, quienes rodeaban a Elías fueron aprendiendo a habitar el hueco de su ausencia sin necesidad de llenarlo. No lo hicieron con resignación, lo hicieron con cuidado, con gestos, con rituales pequeños, porque entendieron finalmente que hay misterios que no deben resolverse, sino acompañarse. Pasaron 134 días desde la desaparición de Elías, cuando Rosario recibió una llamada inesperada. Eran las 6:41 de la mañana. La luz aún no entraba del todo por la ventana de la cocina. Ella estaba sentada, como siempre, con su taza de café entre las manos, la lámpara encendida y el pequeño radio mudo. El número era desconocido, pero contestó sin pensar. La voz al otro lado era de una mujer, pausada, precisa, pero extrañamente familiar. Dijo: «Encontramos algo. Está en una caja de seguridad. No pregunte cómo supimos, solo venga». Luego le dio una dirección en la ciudad de Puebla y colgó. Rosario no tuvo tiempo de reaccionar. Se quedó sentada, con el auricular aún en el oído, como si la llamada no hubiera terminado. Esa misma tarde, sin decir palabra, tomó un autobús hacia Puebla. Jimena insistió en acompañarla. Diego también, pero Rosario se negó. Llevó solo una mochila pequeña, con una muda de ropa, una botella de agua y la servilleta con la frase de Elías. El viaje duró casi 4 horas. Al llegar, el cielo estaba cubierto. Una llovizna fina comenzaba a mojar las aceras. Siguió las indicaciones hasta un edificio gris, sin letreros. En la recepción, entregó su identificación y una empleada la guió por un pasillo largo hasta una pequeña sala de espera. Allí, tras unos minutos, le entregaron una caja de cartón sellada. Dentro, según dijeron, había pertenencias recuperadas en una inspección. «No hay explicación oficial aún», aclararon. Rosario firmó sin hacer preguntas. Esperó hasta estar sola en un cuarto de hotel para abrirla. Dentro había una libreta, un teléfono celular, una camiseta gris y un objeto inesperado. Un cuaderno de tapas duras con la inscripción «Pertenencias de E.T.» escrito a mano. Rosario lo tomó con cuidado. No lloró, no tembló. Comenzó a hojearlo. Las primeras páginas estaban vacías. Luego, una lista de nombres, no conocidos, tal vez personajes. Luego, frases sueltas, reflexiones, dibujos pequeños. En una de las páginas centrales, un texto más largo. «Si estás leyendo esto, es porque algo salió como debía. No estoy donde esperaban encontrarme, pero tampoco estoy lejos. Solo me corrí del cuadro, solo me salí del centro. No pude seguir explicando lo que ni yo entendía. No quise seguir empujando una puerta que ya no abría. No fue cobardía, fue dignidad. A mi manera, a mi tiempo. No busquen respuestas en lo externo. No fue crimen, no fue huida. Fue decisión. Y aunque duela, fue paz». Rosario cerró el cuaderno con las manos apretadas. Miró la ventana. El cielo seguía gris, pero la lluvia había parado. Guardó todo de nuevo en la caja. No llamó a nadie.
Solo durmió esa noche con la caja a los pies de la cama, como si contuviera algo más que objetos, como si fuera un cuerpo simbólico, finalmente hallado. Al regresar a Cuernavaca, fue directo a casa de Jimena. Le entregó la libreta sin decir nada. Jimena la abrió, leyó el texto y se quedó sentada durante largos minutos sin hablar. Luego, la sostuvo contra el pecho y dijo: «No sé si esto es alivio, pero ya no es silencio». Rosario asintió. Diego llegó más tarde. Al leer el texto, se levantó y salió sin dar explicaciones. Caminó hasta el claro donde solían juntarse de adolescentes, y allí, en medio de la nada, se sentó en el suelo y rompió en llanto. Por primera vez, un llanto audible, desordenado, sucio, un llanto que no buscaba consuelo, solo vacío. La noticia no se hizo pública. Nadie filtró la carta. Nadie avisó a la prensa. La policía fue informada de forma informal, sin pruebas concluyentes. Cerraron el caso como desaparición sin evidencia de delito. No hubo velorio, no hubo acto simbólico, pero cada uno hizo su propio ritual. Rosario colocó la caja sobre la mesa del comedor y todos los días le cambiaba una flor. Jimena dejó de modelar cerámica por un mes. Solo dibujaba rostros sin rasgos. Diego volvió a mirar el video por última vez, solo para apagar la cámara después y prometerse no volver a tocarla nunca. Ese fue el cierre más cercano a una respuesta, no una verdad definitiva, pero sí una llave, algo que no resolvía el misterio, pero le daba forma, algo que no curaba la herida, pero permitía dejar de rascarla. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora vámonos a continuar con el video. Y sin embargo, aún quedaba una sombra. Una semana después, Jimena recibió un paquete sin remitente. Dentro, una copia del cuaderno idéntico, pero con una página añadida al final. En ella solo un dibujo, una figura humana de espaldas, con una mochila al hombro, caminando hacia una línea discontinua. Debajo, escrito a lápiz: «Uno no desaparece cuando se va, solo cuando dejan de imaginarlo». Jimena cerró el cuaderno, lo colocó junto al original, y entendió, por fin, que no todos los hallazgos traen paz. Algunos solo traen más preguntas. Hoy, a más de un año de la desaparición de Elías Toledo, su nombre ya no aparece en los registros activos de búsqueda. Las carpetas fueron archivadas, los formularios se llenaron, los protocolos se agotaron. No hay noticias, no hay declaraciones nuevas, no hay un cuerpo ni una causa oficial. Pero en Cuernavaca, en una calle estrecha con árboles viejos y veredas desiguales, hay una casa donde cada noche, a las 7:13 en punto, se enciende una lámpara del cuarto del fondo. No por costumbre, no por error. Rosario la enciende con la misma mano con la que solía acariciar el cabello de su hijo cuando era niño. Coloca la taza blanca, la que tiene la grieta en la base, sobre el buró. No la llena con café ni con té. Solo la deja ahí, vacía, como si ese vacío pudiera decir más que cualquier líquido. En esa misma habitación, todo permanece. Las camisas siguen colgadas en el mismo orden. La mochila cuelga detrás de la puerta. Los zapatos están paralelos bajo la cama, con los cordones atados. Sobre la pared, una hoja que Rosario pegó hace meses, escrita por Elías en algún momento que nadie recuerda. No saber dónde estoy no significa que no esté. Ella no habla de eso con nadie, pero cada vez que limpia el polvo del marco, pasa el trapo 2 veces, como si en esa repetición pudiera sostener una conversación muda con el ausente. Jimena ha vuelto al taller. Después de meses sin modelar, sus manos volvieron a tocar el barro. Pero ya no busca simetría ni brillo. Las piezas que crea ahora tienen bordes irregulares, marcas visibles de dedos, grietas intencionales. Las llama formas incompletas. En cada una deja una abertura, una falla, un hueco. Dice que no son errores, que son lenguaje. En una de sus vitrinas, al fondo del local, hay una figura en particular que nadie puede comprar. Es un cuerpo sin rostro, hecho con arcilla y restos de cerámica rota, sostenido por hilos invisibles. No tiene nombre, pero quienes lo ven sienten que han estado frente a él antes, como si lo conocieran de otra vida, o de una pérdida que aún no pueden nombrar. Diego también.
Cambio de vida. Cerró su estudio de diseño. Vendió casi todo lo que tenía. Se mudó a las afueras, a una casa pequeña, sin conexión a internet, sin televisión. Solo lleva consigo una libreta, una silla y una caja de cartón con el nombre de Elías escrito en marcador negro. Abrió un pequeño espacio donde da talleres de observación emocional. Allí enseña a niños y adultos a mirar el mundo sin cámaras, a dibujar lo que casi nunca vemos, las marcas en las paredes, los objetos fuera de lugar, los gestos que se repiten sin explicación. Su única regla es simple: nadie puede dibujar personas, solo rastros, solo lo que queda cuando alguien se va. Nadie volvió a saber quién dejaba las flores en la reja de Rosario, pero de vez en cuando aparece una nueva. Siempre la misma especie, bugambilia blanca. La última llegó envuelta en un pañuelo de tela, bordado con una sola letra. Rosario la guardó sin preguntar, la dobló con cuidado y la colocó en el mismo cajón donde guarda el cuaderno verde, la servilleta arrugada y la memoria USB con el archivo que aún no ha vuelto a ver. En el barrio pocos hablan ya de Elías, pero de vez en cuando, al pasar frente a un poste viejo, alguien nota un cartel descolorido, apenas visible, donde su rostro aún mira con una expresión que no envejece. No los han quitado, no porque los recuerden, sino porque nadie se ha atrevido a arrancarlos, como si al hacerlo algo más pudiera desaparecer. Jimena, cada domingo, va al mercado donde conoció a Elías. Ya no tiene puesto fijo, solo camina, observa, toca la cerámica de otros. A veces compra una taza imperfecta, a veces deja una nota anónima en los mostradores, frases que parecen ajenas, pero que nacieron de él. A veces no se vuelve, pero se permanece. No todos los que se van se han ido. Habitar el silencio también es estar. Diego escribió un cuaderno entero con frases que Elías había dicho sin saber que alguien las escuchaba. Lo tituló Fragmentos de alguien presente. No lo publicó, no lo compartió. Lo dejó en una biblioteca comunitaria entre libros de filosofía y cuentos infantiles. Alguien lo encontrará algún día, o no, pero eso ya no importa. Rosario sigue encendiendo la lámpara, sigue poniendo la taza, sigue dejando la puerta entreabierta, no por esperanza, sino por amor. Un amor que no busca respuesta, que no exige retorno, que solo se entrega. Cada tanto, en la cocina, prende el radio viejo. A veces suena estática, a veces una canción de fondo. Cuando eso ocurre, no cambia la estación, deja que suene. Y en ese sonido mínimo encuentra algo parecido a compañía. Elías no fue hallado, no fue enterrado, no fue rescatado, pero tampoco fue olvidado. Su historia quedó suspendida en los gestos cotidianos de quienes aún lo nombran sin decirlo. En cada café no bebido, en cada objeto no movido, en cada ritual que persiste sin necesidad de público. ¿Alguna vez hiciste un gesto de bondad que cambió la vida de alguien sin saberlo? Y si esta historia te dejó pensando en alguien que ya no está, déjanos un comentario. Tu memoria también puede ser un refugio. Suscríbete para más historias como esta.